El presidente Iván Duque controvirtió el fallo de la Corte Suprema y defendió la tarea de la fuerza pública. Nuestro periodista habló con el mandatario. Presidente, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol y empezar preguntándole, presidente, ¿por qué el gobierno, por el contrario, en vez de salir a acatar el fallo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pide la revisión de la Corte Constitucional de este fallo de tutela? Bueno, lo primero, Rubén, es que la figura de la revisión existe en el caso de las tutelas. Y tenemos que considerar varias cosas. Primero, este no fue un fallo unánime. Este fue un fallo que tuvo 2 salvamentos de votos y en los 2 salvamentos hay elementos que merecen una revisión de la Corte Constitucional. En primer lugar, vimos uno de los salvamentos hacer referencia a que no se estaba cumpliendo el principio de supletoriedad que requiere la acción de tutela. Y por eso es importante que haya un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Y lo segundo, que también es muy importante, vemos que en el caso del salvamento de voto del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, se señala que hay una especie de sentido de coadministración y de colegislación por parte del juez de tutela, que también desvirtúa el fundamento mismo de la figura. Presidente, ¿entonces no van a acatar este fallo? Hay algo supremamente importante. Desde que nosotros emitimos nuestra política de seguridad y convivencia ciudadana, hemos dicho que se tiene que hacer un proceso de transformación y modernización continua de los procedimientos a la luz siempre de tener los más altos estándares internacionales. Entonces, por eso es importante hacer esa precisión, porque muchas de las cosas que se señalan ahí no solamente se vienen implementando desde hace muchísimo tiempo, sino que además este gobierno y el Estado colombiano ha sido siempre respetuoso de la libre expresión ciudadana pacífica, pero ha sido siempre implacable en hacer cumplir el principio constitucional contemplado en el artículo 2 de nuestra Carta Política, donde es una obligación proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Presidente, ¿no cree usted que esto es echarle más leña al fuego, exacerbar los ánimos de aquellos ciudadanos que piden en la calle una reforma a la policía, a la fuerza pública, a los protocolos que se usan en medio de las protestas? También hemos sido claros que debe haber 0 tolerancia con cualquier conducta que sea contraria a la ley. Y esas conductas se deben individualizar y se tienen que judicializar y sancionar por las autoridades competentes. Y siempre hemos propiciado eso. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos siempre el contexto, que cuando hemos visto hechos que deshonran el uniforme, que atentan contra la ley, somos los primeros en levantar nuestra voz y señalar cuál es el camino que se debe emprender para sancionar esas conductas. Pero también tenemos que ser claros en que no se puede ni satanizar ni demonizar la figura de la institución de la fuerza pública, que son hombres y mujeres que todos los días se entregan por el bienestar de los colombianos. Presidente, el gobierno sí respeta las decisiones judiciales y se lo pregunto porque sus críticos, los que están en la otra orilla, dicen que el gobierno lo que está propiciando es un choque de trenes, que está irrespetando la ley, incluso que el ministro de Defensa está prevaricando al desconocer estas órdenes que ha dado la Corte Suprema de Justicia. Hay muchas cosas que están contenidas allí que ya se están desarrollando. Y en segundo lugar, aquí no se está propiciando ningún choque de trenes. Se está acudiendo a la máxima instancia de interpretación de nuestra Carta Política, que tiene esa atribución por Constitución para hacer una aclaración sobre una decisión de un juez de tutela. Y a mí me parece que el pedir que se adelante ese proceso, que además lo pueden hacer ellos de oficio y lo han hecho en muchos casos, inclusive de no tanta envergadura como este, ¿para qué? Para que la sociedad tenga un claro sentido de interpretación. Y me parece que los 2 votos disidentes, es que esta no fue una decisión unánime. ¿Qué va a pasar entonces con esa orden de perdón que le dan de plazo de 48 horas al ministro de Defensa, con la orden de suspender el uso de la escopeta calibre 12 por parte del SMAT? En el caso de la escopeta calibre 12, si usted se da cuenta, hay varios meses, hace muchos meses, se está haciendo una revisión. Y ese armamento no está siendo utilizado en los procedimientos mientras se adelanta esa revisión. Eso ya está ocurriendo. Y por otro lado, como lo hemos dicho, las conductas de la fuerza pública,
que tienen que ser individualizadas en la responsabilidad. Si hay alguien que transgrede la ley, siempre hemos sido los primeros en señalarla y lo hemos hecho oportunamente, porque así como nosotros expresamos nuestro orgullo, nuestra admiración y nuestra gratitud por quienes defienden a los colombianos, también hemos dicho siempre que cuando hay una conducta contraria a la Constitución y la ley, seremos los primeros en denunciarla. Presidente, ¿qué le dice el gobierno a aquellos ciudadanos entonces que están pidiendo una reforma al SMAT? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? ¿No es el momento de abrir el debate? Nosotros tenemos una policía con funciones muy variadas, pero en el caso específico de la función policial de estar en la vigilancia en las calles, nuestra propia política de seguridad y convivencia ciudadana siempre está buscando transformar y mejorar. Y si nosotros llame la transformación, llame la modernización, llame la reforma, lo que se busca es que el servicio cercano al ciudadano sea cada vez de mayor estándar y nunca dejaremos de buscar ese propósito. ¿Por qué? Porque queremos una policía cada vez más cercana a los ciudadanos y por eso, históricamente, la Policía Nacional de Colombia se ha ganado un espacio en el corazón y en la conciencia de los ciudadanos. Presidente, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Buenas noches. Muchas gracias, Rubén.